Hola, 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 ¿qué tal de nuevo a todos los que se encuentran hoy presentes? Hoy, como siempre, jóvenes, un tema diferente y nuevo para tener en cuenta en nuestras primeras aproximaciones a la escritura en este idioma español, el que a ustedes tanto les encanta y les apasiona. Como les había dicho antes, vamos a tener algunas ideas para redactar un primer texto y es el cuento corto. Un texto libre, simple, pero no por ello eh, podemos dejarlo como algo que no vale la pena. Todo lo contrario, este tipo de escritura es rica por su manera de escribirse, por su originalidad, porque de alguna manera no está muy encasillada. Tiene algunas sugerencias para poder escribir, pero no está del todo encasillada. Y hoy vamos a tener en cuenta la manera como Julio Cortázar, que es un escritor latinoamericano, argentino, por supuesto, este hombre sí puede darnos sopa y seco con respecto a lo que sabe de literatura porque tiene una colección muy grande sobre cuentos cortos, que se la recomiendo. La pueden conseguir en la librería del Fondo de Cultura Económico. Si alguien ha estado en el centro, puedes subir 2 cuadritas arriba de la catedral, como yendo hacia los cerros, y ahí encuentras una colección de unos 4 tomos interesantes, interesantes, muy buenos para los momentos de ocio o cuando esté vacacionando o cuando esté por ahí contemplando el universo. Son cuentos muy buenos y se pueden leer, digámosle, sin ninguna secuencia. Puede leerlos los de atrás o los de adelante o los de al frente, bueno, como a usted más le guste, pero es una buena propuesta. Así que este tipo, el señor Julio Cortázar, tiene de dónde darnos argumentos para poder escribir un cuento y un cuento corto. Ojo, un cuento corto. No nos metamos, o hagámosle un enredo en la cabeza pensando que cuentos solamente son aquellos que escuchamos como Caperucita Roja, el, el Rapunzel, Blancanieves, Shrek. No, el cuento es más que eso, más que las simples fábulas clásicas que intentaban dar explicación a otras situaciones. ¿Sí? Son relatos un poco más, podríamos decirle, cercanos a nosotros, en tanto a nuestra época como en nuestras vivencias. Bueno, vamos aquí entonces con algunas recomendaciones que nos hace Julio Cortázar para escribir un cuento corto. Póngale cuidado. Atención pues. Primera norma o primera regla que propone Julio Cortázar. La primera regla es que no hay reglas, solo hay puntos de vista. Nadie puede pretender que los cuentos solo deban escribirse luego de conocer sus leyes. No hay tales leyes. A lo sumo cabe hablar de puntos de vista, de ciertas constantes que dan una estructura a ese género tan poco encasillable. Este es un texto rebelde. Eso me gusta este texto. Bueno, vamos pues con la segunda regla o recomendación, más bien diría yo. Recomendación, sí. El cuento siempre tiene una unidad de impresión de una historia. El cuento es una síntesis viviente a la vez que una vida sintetizada. Algo así como un temblor de agua dentro de un cristal, una fugacidad en una permanencia. Mientras en el cine, como en la novela, la captación de esa imagen más amplia y multiforme se logra mediante el desarrollo de elementos parciales acumulativos, que no excluyen, por supuesto, una síntesis de que el clímax de la obra se está dando. En una fotografía o en un cuento de gran calidad se procede inversamente. Es decir, que el fotógrafo o el cuentista se ven precisados a escoger imitar una imagen o un acaecimiento que sean significativos. Entonces podemos comparar esta unidad de impresión sencillamente como tomarle una fotografía a la vida y contar qué se ve en esa fotografía en la vida. Ese es un cuento. Contar al detalle qué pasa en esa fotografía sin salirnos del marco de la fotografía.
Si ustedes lo comparan con una novela, pues no sería una fotografía. Además que ustedes pueden dar fe de lo que les digo, ahora que están repitiendo novelas viejas por televisión chipchombiana y se dan cuenta que las novelas suben y bajan. Cuando uno piensa que se van a terminar, otra vuelven y arrancan. Y cuando ya creemos que van a terminar y vuelve y arranca y hay un conflicto y vuelve y pasan 10 años, 5 años, se enamoran, se pelean, vuelven, hacen el amor, no lo hacen, se golpean otra vez y vuelven y se dan besitos. Es una cosa de nunca acabar. Eso es una novela. Pero el cuento no pretende hacer eso. El cuento es una fotografía. Ténganlo en cuenta, ¿sí? Es una fotografía que está ahí quietica. Es un instante que nos atrapan de la vida. Y eso es lo que se quiere contar en un cuento. Vamos con la siguiente recomendación. A diferencia de las novelas, el cuento debe ser contundente. Es cierto, en la medida en que la novela acumula progresivamente sus efectos en el lector, mientras que en un cuento es incisivo, mordiente, sin cuartel desde las primeras frases, no se entienda esto demasiado literalmente, porque el buen cuentista es un boxeador muy astuto, y muchos de sus golpes iniciales pueden parecer poco eficaces cuando en realidad están minando ya las resistencias más sólidas del adversario. Tomen ustedes cualquier gran cuento que prefieran y analicen su primera página. Me sorprendería que encontraran elementos gratuitos meramente decorativos. O sea, va a lo que va, no se pone a dar vueltas. Esto no es novela, esto es, como dijo el dermatólogo, al grano. O como dice la gallina, también vamos al grano. Menos filosófica, el animalito. Pero bueno, seguimos con nuestra siguiente recomendación para escribir un cuento corto. En literatura no hay temas buenos ni malos, solamente hay un buen o un mal tratamiento del tema. Tampoco es malo porque los personajes carecen de interés, ya que hasta una piedra es interesante cuando de ella se ocupan un Henry James o un Franz Kafka. Kafka escribió La Metamorfosis, para tener en cuenta. Un mismo tema puede ser profundamente significativo para un escritor y anodino para otro. Un mismo tema despertará enormes resonancias en un lector y dejará indiferente a otro. En suma, puede decirse que no hay temas absolutamente significativos o absolutamente insignificantes. Lo que hay es una alianza misteriosa y compleja entre cierto escritor y cierto tema en un momento dado, así como la misma alianza podrá darse luego entre ciertos cuentos y ciertos lectores. En pocas palabras, no hay temas buenos ni malos. Lo que hace interesante el tema es la manera como se aborda. Así que no se complique mucho la vida a la hora de escribir. Lo que importa es cómo usted va a contar eso que quiere contar, valga la redundancia. Cómo lo va a describir, cómo lo va a mostrar, cómo lo va a transmitir a los demás. Eso es lo que hace el plus del cuento. Vámonos con la siguiente recomendación del día de hoy. Esta dice lo siguiente, para mí este es como el corazón, el alma del cuento. Sin esto, el cuento como que, no sé, parece un caldo de papas pero sin sal. O sea, no sabe un carajo. Pero hay que ponerle saborcito al cuento. Entonces, el cuentista trabaja con un material que calificamos de significativo. El elemento significativo del cuento parecería residir principalmente en su tema, en el hecho de escoger un acaecimiento real o fingido que posea esa misteriosa propiedad de irradiar algo más allá de sí mismo, al punto que un vulgar episodio doméstico se convierta en el resumen implacable de una cierta condición humana, o en el símbolo quemante de un orden social o histórico. Por ejemplo, los cuentos de Catherine Marshall, de Chekhov, son significativos. Algo estalla en ellos mientras los leemos y nos proponen una especie de ruptura de lo cotidiano que va mucho más allá de la anécdota reseñada. La idea de significación no puede tener sentido si no la relacionamos con las de intensidad y de tensión, que ya no se refieren solamente al tema, sino al tratamiento literario. Ojo bien con esto, con el tratamiento literario de ese tema que estamos abordando.
a la técnica empleada para desarrollar el tema. Y es aquí donde bruscamente se produce el deslinde entre el buen y el mal cuentista. Vean la imagen que no es gratuita, muchachos. No es que les quise poner un beso ahí para excitarlos, ni mucho menos. O para generar malos pensamientos o malas sensaciones entre aquellos que son un poco más reservados. Claro que no, no puse esa imagen del beso para eso. Sencillamente para que la utilicemos como una mnemotecnia, es decir, un recurso para recordar cosas. Perdón. Y no es gratis que aparezca el beso aquí en la significación, intensidad y la intención. ¿A qué se refiere la significación? La significación en un cuento se refiere, palabras más, palabras menos, a que lo que yo escriba, de alguna manera, el que me lee, ojo, el que me lee, se siente identificado con eso que yo estoy escribiendo. Y por eso cuando me lee, hay una relación que le permite meterse en lo que escribo, ¿sí? Esa persona que me lee se convierte en un personaje activo de mi escritura porque lo he logrado meter en mis ideas. ¿Por qué? Porque lo que yo escribo a él le representa algo, le recuerda algo. ¿Mm? Luego tenemos la intensidad. Entonces aparece el beso acá y digámosle que no es lo mismo un beso de despedida a un beso de encuentro o a un beso a escondidas. O sea, la manera como se besa es diferente. ¿Y cómo logramos eso en el escrito? Ustedes preguntarán, ¿será que me pego al papel o le pego con un lápiz a la cabeza o qué hago? Pues no. Para lograr la intensidad en un texto, usted tiene que utilizar todos los sentidos para describir. O sea, cuénteme a qué huele el momento. Cuénteme, escríbame qué se siente. Escríbame qué percibe su piel. Escríbame a qué huele. Escríbame a qué sabe. O sea, utilice todos sus sentidos para contar ese instante. Eso le da intensidad a un cuento. Y respecto a la significación, para volver al tema aquí el beso, pues uno da muchos besos en la vida. Le da besos a la mamá despedida, al papá, a la abuelita. Pero es diferente un beso que yo le dé a mi mamá al beso que yo le dé a mi novia, o al beso que yo le dé a una amiga, o a mi amigo, o al beso que yo le pueda dar a un ser querido que fallece, o el beso que le puedo dar a un enfermo. O sea, esa es la relación que se genera en esa expresión física. Vayamos a la atención. Y alguien dirá, pero ¿cómo se logra la atención, profe? Jóvenes, ustedes que han sido o son adolescentes mutantes sin crecimiento, podrán dar razón de lo que voy a ejemplificar. Voy a escribirlo, pero ustedes me van a decir, oiga, sí, oiga, no me ha pasado, pero puede que pase. La atención se genera en una acción que uno escribe, pero que deja inconclusa. Es decir, le deja que el que le esté leyendo a uno le pueda aportar ideas al texto, ¿sí? En pocas palabras, no entrega uno todo machacado, sino que le da un espacio para que el que me lee, el lector, se pueda imaginar otras posibles alternativas. Algo así como un misterio ahí, como algo que no está, que no está contundente, que no ha concluido, no ha cerrado. Ahí generamos la tensión en un texto. Y en este caso, en el cuento, por supuesto. No se les vaya a olvidar, jóvenes, que estamos en el cuento. No van a pensar que estamos, no sé, hablando de la novela, ni de fábulas, porque no es que, o recomendaciones para, ay, queremos que tú seas mejor, Cristo te ama, no cambies, eres chévere, hueles a rico. Nada de esa vaina. Eso no pretende el cuento no quiere dejar moralejas. Para eso están las fábulas. Pero bueno, eso para que no se nos olvide, estamos en el cuento, maestros, estamos en el cuento. Siguiente recomendación de nuestro compañero Julio Cortázar. Señala Horacio Quiroga en su decálogo, y que lo toma pues Julio Cortázar, cuenta como si el relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno,
no de otro modo se obtiene la vida en el cuento. ¿Sí? Es decir, y aquí retomo la idea anterior, o sea, el cuento en pocas palabras no pretende nada educativo, ¿sí? No son recomendaciones para que seamos mejores jóvenes el día de mañana, en, no sé, no pienses malos pensamientos, sea un chico play, nada de esa vaina, nada de esa vaina, o sea, el cuento no pretende nada de eso. Entonces, quitémonos de la cabeza esa idea de que el cuento quiere enseñarnos algo. Ahí sí como diría Picasso, Picasso que era un pintor, el tipo decía, oiga, la gente a veces ve en mis cuadros cosas que yo nunca he pintado. O sea, la gente se las imagina, ¿sí? Entonces, eso no pretende el cuento. O sea, si la gente se lo imagina y cree que eso le ayuda a su vida, perfecto, genial. Pero no es la intención del cuento, no es la intención del cuento. No se les va a olvidar, ¿sí? Seguimos por aquí en los caminos de la escritura del cuento y tenemos esta otra recomendación. Cuando escribo un cuento busco instintivamente que sea de alguna manera ajeno a mí en tanto de mi urgo, o sea, yo soy el creador de las ideas, que eche a vivir con una vida independiente y que el lector tenga o pueda tener la sensación de que en cierto modo está leyendo algo que ha nacido por sí mismo, en sí mismo y hasta de sí mismo. En todo caso, con la mediación, pero jamás la presencia manifiesta del demiurgo, es decir, el creador de quien escribe el cuento. Sintetizando, cuando hablamos de que el cuento debe tener vida propia, es que usted nunca debe contar sus cosas personales en el cuento. ¿Sí? Dirá, profe, pero yo he escuchado que algunos escritores, no algunos, todos los escritores, de alguna manera, lo que escriben lo han basado en sus experiencias. Por ejemplo, Gao, sus cuentos y aquel, ¿cómo es que me llaman? El idealismo mágico de Gao, pues no es gratuito. Él en sus novelas recrea cosas que le contaba su abuelo, ¿sí? Vivencias de su abuelo, vivencias del mismo, pero él las convirtió en ficción y se alejó de ello. En ninguna parte dice yo, Gabriel García Márquez, viví maripositas amarillas. No, eso no lo dice en ninguna parte, en ninguna parte. Entonces el cuento no debe reflejar su vida, es decir, usted debe evitar escribir en primera persona cuando escribe el cuento. A no ser que se invente un personaje y ese personaje pues sí cuente el cuento en primera persona, pero no que usted se vea reflejado en el cuento. No debemos reflejar nuestra vida en el cuento, nuestra existencia. Debe ser ajeno a nosotros, ¿sí? Por eso aquí la imagen de Frankenstein, ¿sí? Que era una criatura creada por un científico, que realmente si ustedes leen la novela de Frankenstein, el monstruo nunca llamaba o nunca se llamó Frankenstein. El nombre de Frankenstein fue del doctor o del médico que supuestamente lo creó, pero en el libro nunca se le tiene un nombre a Frankenstein, le dicen la bestia, el abominable, ¿sí? El Prometeo, pero no tiene ese nombre, o sea, es una criatura que no tiene nombre. Pero bueno, esta criatura pues es independiente de su creador y se revela a su creador. Así debe ser el cuento, ¿vale? Entonces, ojo jóvenes, ojo con eso. Siguiente recomendación. Ya tranquilos, paciencia que ya es un decálogo, así que ya vamos a terminar. No se me van a angustiar, respiren, tome agua, un sorbito de gaseosa, de juguito. Ay, qué ricura eso. Refresquen los oídos y la garganta para ponerse a hablar cuando tengan tiempo. El narrador no debe dejar a los personajes al margen de la narración. Siempre me han irritado los relatos donde los personajes tienen que quedarse como al margen mientras el narrador explica por su cuenta, aunque esa cuenta sea la mera explicación y no suponga interferencia demiúrgica, o sea, del creador. Detalles o pasos de una situación a otra. La narración en primera persona constituye la más fácil y quizá mejor solución del problema, porque narración y acción son ahí una y la misma cosa. En mis relatos en tercera persona he procurado casi siempre no salirme de una narración stricto sensu, o sea, a no ser que sea necesario, sin esas tomas de distancia que equivalen a un juicio sobre lo que se está experimentando o pasando.
Me parece una vanidad querer intervenir en un cuento con algo más que con el cuento en sí. Entonces, retomo también lo que mencioné antes. Si uno maneja la primera persona, el que desarrolla la primera persona no soy yo, ojo, no soy yo. Es un personaje que he creado que él cuenta, se cuenta la historia. Les recomiendo leerse La Casa Tomada de Julio Cortázar o La Noche Boca Arriba. Geniales. O sea, léanselos cuando tengan tiempito y me van a dar razón de lo que les estoy contando acá. Siguiente recomendación, jóvenes. Esto es como la cereza sobre el pastel. Lo fantástico de un cuento solo se logra con la alteración de lo normal. El génesis del cuento, es decir, el origen y del poema, es sin embargo el mismo. Nace de un repentino extrañamiento, de un desplazarse que altera el régimen normal de la conciencia. Solo la alteración momentánea dentro de la regularidad delata lo fantástico, pero es necesario que lo excepcional pase a ser también la regla sin desplazar las estructuras ordinarias entre las cuales se ha insertado. La peor literatura de este género es, sin embargo, la que opta por el procedimiento inverso, es decir, el desplazamiento de lo temporal ordinario por una especie de full time de lo fantástico. Se me estiró la boca diciendo full time. Invadiendo la casi totalidad del escenario con gran despliegue de lo cotillón sobrenatural. Resumiendo, jóvenes. Cuando ustedes lean Casa Tomada, se van a dar cuenta que no aparece ningún tipo de fantasma, imagen extraterrestre, luces del más allá, efectos especiales, criollos. O sea, nada de eso aparece. Se van a escuchar ruidos en el cuento, pero no se sabe de dónde vienen los ruidos. O sea, lo ordinario se convierte en extraordinario dependiendo de la manera como se esté contando. Y eso es lo que genera lo fantástico en el cuento, lo simple, lo simple. Ejemplo, tener un sueño y que en el sueño me pasen cosas y que eso sea el cuento. ¿Qué es un sueño? Algo simple. Todo el mundo ha soñado. ¿Quién no ha soñado? Todos hemos soñado alguna vez. Sueños bonitos, sueños malos, pesadillas, sueños cortitos, sueños eróticos, sueños agradables, sueños con amigos, terroríficos, etcétera. Hemos soñado y es algo simple, pero ese relato se puede volver fantástico por su misma grandeza, en la simpleza, por supuesto. Y, jóvenes, para que descansen ya en paz, la última recomendación. Para volver a crear en el lector esa conmoción que lo llevó a él a escribir el cuento, es necesario un oficio de escritor y que ese oficio consiste, entre muchas otras cosas, en lograr ese clima propio de todo gran cuento que obliga a seguir leyendo, que atrapa la atención, que aísla al lector de todo lo que lo rodea para después, terminado el cuento, volver a conectarlo con sus circunstancias de una nueva manera enriquecida, más honda o más hermosa. Y la única forma en que puede conseguirse este secuestro momentáneo del lector es mediante un estilo basado en la intensidad y en la tensión, que eso ya lo habíamos mencionado. Recuerden que era el corazón del cuento. Un estilo en el que los elementos formales y expresivos se ajusten sin la menor concesión. Tanto la intensidad de la acción como la tensión interna del relato son el producto de lo que antes llamé el oficio de escritor. En pocas palabras, según mi abuelita, usted aprende a nadar nadando. O sea, hay que meterse al agua para aprender a nadar. Nadie aprende a nadar por correspondencia. Y si usted quiere ser un buen escritor, pues hay que escribir. No hay inyecciones para eso. No hay jarabes para ser mejor escritor. No hay cursos para ser mejor escritor. ¿Sí? Claro, pueden ayudar, pueden orientar. Pero lo que hace a un buen escritor es que escriba. Así como un buen pintor. Usted puede estudiar pintura en los Andes, pero si no pinta un carajo nunca va a ser un buen pintor. Tiene que pintar todos los días. No importa que el primer cuadro que usted pinte sea feo, ¿no? Que no me cuadran los colores. No, la cabeza me quedó como choneta, los brazos muy largos. Eso no importa. Lo que importa es que usted sea constante, ¿sí?
y escriba todos los días. Claro, ustedes me dirán, profe, pero nosotros somos de ingeniería o de administración o de negocios internacionales, weón. O somos de cine y televisión, Alex. O somos de contaduría, o somos de hotelería, o somos, en fin, de un sinnúmero de carreras que de pronto a los únicos que les puede llegar a, a cautivar el asunto así porque les toca, porque eso van a vivir, son los de comunicación social, que ahí sí me aterraría que un comunicador social no escribiera todos los días. Eso sí me asusta. Imagínense en manos de quién estamos dejando el futuro de Colombia en las noticias. Peligro esa cosa. Entonces, jóvenes, independientemente de su carrera, si usted quiere escribir bien un informe, si usted quiere escribir bien una rendición de cuentas, ¿sí? En su profesión, una exposición, pues hay que escribir. Hay que escribir porque necesito comunicarme. Y el otro precisa de mis ideas. Como siempre, no siendo más por el día de hoy, se les invita para que hagan de la escritura un ejercicio constante. Y lo invito para que tengan en cuenta estas sencillas indicaciones para escribir un cuento corto. Gracias.